estar compartiendo del Mesías Cristo, de cómo Jesús fue ungido como Cristo, pero debemos entender el principio de la palabra ungido, de dónde sale que Él es ungido. Amén. Leamos en las Escrituras, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados, aquí habla de nosotros, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, y comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo Jehová, dice la Escritura, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Y presten atención, hermanos, dice: todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Gloria sea al Señor. Todos conocemos que Israel y todas las naciones, pero principalmente Israel, porque fue a quien fue enviado, necesitaba y anhelaba la venida del Mesías. Conocemos que a través de todas las Escrituras la palabra nos está hablando de alguien que habría de venir, que derrotaría a Satanás absolutamente y cumpliría el oficio de ser el Cristo, y de esa manera también nos libraría del problema del pecado y de la muerte y de la verdadera muerte, por cuanto teníamos todos nosotros la muerte como condena por nuestro pecado, por causa de la separación que tenía delante del Señor, ¿verdad? Ahora, este Jesús de Nazaret fue ungido como verdadero rey, como verdadero sacerdote y como verdadero profeta. ¿Dónde viene esta unción? Hace un tiempo compartíamos con el pastor Danilo del Salvador y él nos preguntaba, ¿de dónde viene la unción? Porque se habla que él fue ungido. Bueno, amados hermanos, en Isaías 61, versículo 1, encontramos de dónde él fue ungido. Cuando el Señor atraviesa todo el desierto en su ayuno, cuando él ayuna por 40 días, cuando él regresa del ayuno, que se sienta en la sinagoga y comienza a leer el libro de Isaías, Jesús principia su ministerio y lo comienza leyendo este versículo. Cuando a él le ha entregado el libro, él abre el rollo y está en Isaías 61, y él comienza diciendo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Por favor, quiero que me lo lean en la versión de la Biblia del Oso. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Amén. Es sobre mí. Él les está diciendo claramente a esa sinagoga donde él se reunió en su ciudad natal, y él le decía: él está sobre mí. Y por cuanto tengo la unción de su Espíritu Santo, yo vine a cumplir el oficio del Cristo. Yo vine a cumplir que todos ustedes pudieran ser libres por medio de lo que yo voy a hacer como verdadero rey, sacerdote y profeta. Amén.
Ahora, el hombre necesita al Cristo por una razón esencial. El hombre está separado de Dios. Ya el hecho de tener una separación de Dios, eso se llama orgullo, tiene muchas cosas, pero hay una palabra que es sobre toda, que es la desobediencia. El hombre, por causa de la desobediencia, está muerto en sus delitos y pecados y está separado de Dios eternamente. Y entonces el hombre es un ser humano, pero que está muerto espiritualmente. Es decir, no tiene la verdadera vida de Dios ya fluyendo dentro de sí porque está separado. Entonces, Israel le había sido dada promesa de que vendría uno que se levantaría, sería descendiente de la mujer, que vendría del linaje de Abraham, que vendría del linaje de David. Amén. Y que éste cumpliría el propósito, o el oficio, de ser el Cristo. Hay más de 300 profecías en las Escrituras que nos hablan de lo que Él debía cumplir. Amén. Ahora, esto lo podemos encontrar en Génesis 3, 16 al 24, que es el estado del hombre y el resultado. ¿Cuál es el estado del hombre? El estado del hombre ahora está separado de Dios, ¿verdad? El hombre está separado de Dios y está muerto, hermano. En Ezequiel nos da una visión mucho más amplia. Cuando Ezequiel, Dios le da una visión y le dice, profetiza un valle de huesos secos. Estaban muertos, todos los seres humanos sin Cristo, amado hermano, están muertos. Nosotros entendemos que tenemos que entender algo. No hay un solo hombre bueno. Todos se apartaron, todos desobedecieron, todos están muertos. Es un valle de huesos secos lo que te rodea a ti y a mí. Esa es la condición del hombre, esa es su naturaleza. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir la venida del Cristo para que ellos cobraran vida. Gloria a Dios porque el Cristo vino. Y gloria a Dios porque el Cristo vendrá de nuevo. El hombre nunca puede resolver estos problemas por sí solo. Es decir, el hombre por sí mismo no podría salvarse. Por eso es que era necesario que el Cristo regresara, que el Cristo viniera, para poder salvar a esta multitud de hombres que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y dice, ¿a qué vino? Dice, vino a predicar buenas nuevas. Por favor, vamos a Lucas, capítulo 2. Dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Vamos a ver cuáles eran las buenas nuevas. Buenas noticias de algo y de alguien. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy evangelio de gran gozo, que será a todo el pueblo, que os es nacido hoy Salvador, que es Cristo, el Señor, en la ciudad de David. Amén. Aquí vemos cuáles eran las buenas noticias, qué decían las buenas noticias y de quién lo decían. He aquí que os doy buenas nuevas de qué, de gran gozo. ¿Por qué? Porque es la única forma, amados hermanos, de que el hombre pudiera volver al estado que perdió cuando Adán cayó en su caída. El hombre pudiera, el que cree en Cristo, pueda ser restaurado a la imagen de Dios. Entonces, esa buena noticia nos habla de alguien, dice el escritor del Evangelio, Lucas dice, os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo. Él hace una diferencia, la palabra es muy importante ahí. Él dice que es Cristo, el Señor. Israel sabía muy bien lo que eran salvadores y todo eso ustedes lo conocen. Hay muchos tipos de salvadores, pero solamente existe un verdadero Salvador de tu alma y de mi alma, que es Jesús, quien es el Cristo. Amén. Ahora aquí nos dice también que no solamente venía a predicar buenas nuevas a los abatidos, sino que también venía a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Todos los seres humanos estaban presos en sus delitos y pecados. Todos nosotros estábamos presos en nuestros delitos y pecados y en una muerte de la cual ni usted ni yo queríamos ser libres, ni podíamos ser libres. Los israelitas se esforzaban por medio de la ley, por medio de una obediencia religiosa a la ley, porque el apóstol Pablo nos dice que ellos cumplían las obras de la ley, pero no lo hacían conforme a ciencia, no lo hacían como siguiendo verdaderamente las obras de la ley. Por eso también nos dicen las Escrituras que los mandamientos de Dios, el mismo Señor dio testimonio de esto y decía,
mis mandamientos para ustedes no son otra cosa que mandamientos de hombres que les han sido enseñados. Es decir, los israelitas tenían la ley, y la ley es justa y perfecta, pero ellos, ni usted ni yo podríamos cumplirla. ¿Por qué razón? Porque sus estándares eran tan altos que solamente un hombre perfecto podría cumplir la ley a perfección y ofrecer a Dios un verdadero holocausto y un verdadero sacrificio que pudiera restaurar al hombre de la caída en la que estaba a la verdadera vida. Solamente el Cristo podría cumplir la ley verdaderamente. Por eso dice la Escritura que Él lo encerró todo bajo pecado. ¿Cómo? Por medio de la ley. Como usted y yo no podíamos cumplirla, y la ley es perfecta y es justa, pero en la humanidad, en la carne del hombre, hay tanta imperfección y maldad, no podía guardar el hombre de una manera recta, sincera, lo que la ley enseñaba. Podía hacerlo de una manera farisea, como lo hacían los maestros de la ley, pero no podían cumplir la salvación por sí mismos. Es decir, todos los hombres estaban cautivos y estaban muertos. Era necesario que el Mesías viniera. Gloria a Dios, amén. Ya explicamos el significado del Mesías. ¿Qué hizo como tal el Mesías? El Mesías cumplió el oficio de ser el Cristo. Era un verdadero rey, era un verdadero sacerdote y era el verdadero profeta. Amén. Seguimos leyendo en Isaías. Va a pasar algo acá en lo que dice este texto. Dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Es decir, todos aquellos que por causa de su pecado, de su naturaleza caída y muerta, no podían seguir a Cristo, ahora con la aparición del Cristo y aquellos que creyeran en su nombre, iba a haber un cambio en su vida. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí comienza a hablar de nosotros. Aquí el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a hablar de cada uno de nosotros que habríamos de creer en el Cristo, y aún de los que creyeron en esa época y de los que creyeron en siglos pasados. ¿Cómo aconteció? Si todos estábamos muertos, Dios nos da vida. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Hubo un cambio de forma, hubo un cambio de naturaleza en ti y en mí. ¿Qué ocurrió entonces? Dice: Él nos ordenó que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Ellos, hablando de nosotros, reedificarán las ruinas antiguas. ¿Qué ruinas antiguas? ¿Acaso aquí el profeta nos estaba hablando de la ciudad de Jerusalén? ¿Acaso aquí el profeta Isaías está hablando de lo que un hombre construyó, del templo que Salomón construyó y lo tumbaron? ¿Acaso nos estaba hablando de esto del profeta? No. ¿De qué ruinas antiguas estaba hablando aquí el profeta? De ti y de mí. Adán era un ser creado a la imagen de Dios, un ser que gozaba de todo el privilegio de estar junto con Dios. Amén. Todos conocemos lo que hacía Adán cuando estaba en obediencia. Al Adán perder el pacto, ocurre una muerte total. El hombre, los hombres, aún hoy en día, ¿qué son? Son muertos espiritualmente, pero cuando tú miras, ¿qué es el hombre? El hombre es una fachada. El hombre es una ruina total. El hombre puede ser exitoso en una parte de su vida y estar muerto en otra parte de su vida. No hay en mí ni en ti una molécula que haya estado hace unos 20 años atrás, unos 5 minutos atrás. Constantemente tú y yo estamos en un cambio de forma que nos va a llevar un día a la extinción en esta vida. Nos vamos a morir, y los que no han creído que Jesús es el Cristo un día conocerán la muerte eterna. Entonces esas son las ruinas de las que me estaba hablando aquí el profeta. No estaba hablando de una Israel física. Ahora, ¿cómo entendía esto el pueblo de Israel? Ellos entendían que hablaba de una ciudad física. Ellos creían en un Mesías que los libraría, no del problema de Satanás, sino que los libraría del problema de sus enemigos, los emperadores de Roma.
¿Ya? Ahora nos dice acá el profeta: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Lo que había sido asolado por causa del pecado, por causa del engaño de Satanás a la vida de cada uno. Y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. De muchas generaciones. Cuando vino el Cristo, amado hermano, y nosotros creímos en su nombre, dicho sea de paso, amado hermano, creímos porque Él nos dio el creer, Efesios 2. Y creímos en su nombre, aconteció algo, cobramos vida. Y volvimos a la posición maravillosa que Adán había perdido en el jardín del Edén. Volvimos a estar conectados con nuestro Creador directamente, por cuanto el verdadero profeta y el verdadero sacerdote, primeramente el sacerdote se presentó una vez y para siempre con su propia sangre delante del Padre, ofreciéndola para siempre, quitando de nuestra vida el pecado, para gloria de Dios, amén. Y como verdadero profeta nos da su palabra que está en nosotros. Y aquí, como nos está hablando a nosotros directamente, está hablando de nosotros directamente. Ahora, ¿qué nosotros debemos hacer? Hemos creído que Jesús es el Cristo, amén. ¿Cómo debemos entonces funcionar bajo la revelación de que Jesús es el Cristo, si sabemos que Él ha edificado la ruina que había en nuestras vidas, que Él ha quitado de nosotros todo lo que era tiniebla, desorden y vacío? Si Él lo ha quitado en nuestras vidas, ¿cómo nosotros respondemos a la revelación? ¿Qué es lo que resta a nosotros que nosotros debamos hacer? Por favor, les pido que me sigan en el texto, y dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios seréis llamados, y comeréis la riqueza de las naciones. ¿Acaso no comimos al Cristo? ¿Acaso nosotros no nos alimentamos de Él? ¿Acaso no es Él nuestra verdadera riqueza? Y sin Él estaríamos en nuestra verdadera pobreza. ¿Acaso no es Él de donde fluye la vida que tú y yo gozamos? Hay muchas personas que pueden torcer este texto y hacer que quiera decir que se está refiriendo a las riquezas terrenales, pero esas todas se van a quedar, todas son vanas. Existe una sola verdadera riqueza, y es el Cristo prometido de Dios. Es el Cristo que habría de restaurarte a la posición que tú y yo habíamos perdido por causa del engaño de Satanás y de la muerte y de nuestra separación. Pero gloria a Dios, nosotros fuimos reconciliados con el Padre. Él es nuestra verdadera riqueza. Hermano, quisiera que en esta mañana tú te fueras con este pensamiento en ti, y que esto cobrara vida en cada uno de nosotros todos los días. Cristo es tu verdadera riqueza. Él es la porción perfecta que me ha tocado. Hay algo, un verso que muchas veces yo no puedo pronunciar muy bien, y es que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, porque Él hizo lo que yo y tú no podríamos hacer nunca. Ahora queda algo que nosotros, si creemos en la revelación correctamente, debemos hacer. Debemos reedificar las ruinas de muchas generaciones. ¿Cómo vamos tú y yo a hacer esto? Mediante la evangelización. ¿Cómo tú puedes hacer que tu vecino que está en ruina, o a lo mejor nuestros padres que están en ruina, o nuestros amigos que están en ruina, puedan volver a ser lo que Adán un día fue, y gocen del privilegio de ser llamados hijos de Dios, como lo haces tú y yo hoy, por medio de predicar el Evangelio, amado hermano? Cuando Cristo fue ungido como verdadero Rey, sacerdote y profeta, Él nos dio no solamente un cambio de vida, obrando la salvación en nosotros. Eso es conocido como regeneración. No hizo solamente eso, sino que te dio de Él mismo. ¿Qué nos dio? Él le dio todo poder a la iglesia. Para una cosa, no es para que la iglesia se entretenga,
No es para que la iglesia cree puntos doctrinales. Hermanos, nosotros no estamos en esta tierra para contender. Nosotros no estamos sobre esta tierra para predicar sencillamente un mensaje que tú te puedas aprender. Nosotros estamos en esta tierra para vivir, aplicar y creer. En base a lo que creemos es lo que nosotros predicamos. Y creemos que si Él edificó nuestra ruina, nosotros estamos llamados a edificar. ¿Los muros de qué? De todas estas personas que nos rodean. De las personas que hoy están muertas en sus delitos y pecados como tú y yo estuvimos. Quisiera que la iglesia reflexionara. ¿A ti no te duele que tus vecinos se pierdan? ¿No te duele que nuestros padres se pierdan? ¿Será lo que Dios nos dio a su Hijo, que es lo más precioso que existe? Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, ya. Pero ¿cómo se aplica eso en cada una de nuestras vidas? ¿Cómo vas a hacer la evangelización mundial? Mira, no todos van a ir a las naciones, no todos vamos a ir a las naciones. Mira, no todos los creyentes en Cristo y que han creído a la revelación tienen la capacidad siquiera de articular muchas palabras. Pero yo me gozaba el otro día, el jueves, pastora, con el hermano Héctor. Él nos compartía algo. Hay una hermana que no sabe hablar. Y doy gracias a Dios porque si hubieran 30 hermanas como esa, Tuna se salvaba. ¿Cómo es ella? Bueno, ella no habla, ella no predica. Ella viene y va a casa de algún vecino y le dice, mira, Jesús es el Cristo. Y si tú quieres saber más, yo te traigo a los pastores. Y ella, hermanos, ella está haciendo la evangelización mundial. Ella no sabe. Mira, ella no puede. ¿Por qué? Porque Dios ha repartido a cada uno según Él quiso. Pero hermano, tú y yo sí tenemos algo que Dios le ha dado a todos sus hijos por general. Tú estás llamado a reconstruir. Tú estás llamado a hablar el mensaje correcto. Tú estás llamado a llevar vida a donde había muerte. No calles el mensaje. Nos podemos volver enemigos de Dios por callar el mensaje. Nos podemos volver enemigos de Dios. ¿Cómo? Porque ¿quién es anticristo? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Cómo se niega al Cristo? Negando su mensaje, porque Él mismo es el mensaje. Quizás tú y yo no tengamos la capacidad completa, o quizás la capacidad del pastor Cho o de Arnold de hablar el mensaje con esa fluidez, pero no es necesario. Porque no eres tú quien habla, es el Espíritu Santo a través de ti quien va a poner las palabras en tu boca, por cuanto ya tú no vives para ti, sino que vives para Él, tienes una comunión con el Padre. Quisiera que en esta mañana tú y yo entendiéramos completamente qué es entrar a la presencia de Dios y adorarle. ¿En qué sentido? Cumpliendo la evangelización mundial, estás adorando al Padre. No es necesario saber muchas palabras. Yo le compartí a alguien el otro día. Le amonestaba un poco, le decía, dices que crees que Jesús es el Cristo. Sí, hermano, yo creo. ¿Y por qué no predicas? Es que yo no soy elocuente. Y le digo, pero Apolos era muy elocuente. Pero es que yo no me sé expresar muy bien. Pero es que no es lo que necesitas. Hay un hombre muerto. Mira, un muerto. Hermano, un muerto. Tú vas, te paras al lado de su caja y el hombre está muerto. Seas feo, bonito, a él no le importa porque él está muerto. Un muerto no se va a fijar en una mujer bella, no se va a fijar en un hombre bello. Él está muerto. Y los muertos ni saben que están muertos, dejaron de existir. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú te paras delante de un muerto a predicarles el Evangelio? No lo haces por ti mismo, lo haces porque el Espíritu Santo está en ti. Entonces no temas las palabras que saldrán de tu boca. ¿Qué debemos decirle? Aunque sea sencillo, sencillamente. Mira, yo sé que estoy hablándole a un muerto. Mi fe, mi anhelo delante del Señor es que Él cobre vida, como Ezequiel que decía, tú lo sabes, Señor, tú sabes si cobrarán vida o no, yo no lo sé, pero mi función es hablar, yo voy a hablar. Y puede que yo sea tartamudo, pero yo voy a hablar.
Y puede que nada más le diga, mira, alguien que se te acerca quizás en una cola, hay tantos problemas, no sé, se me murió el tío, tengo un callo, algo, cosas, todo lo que usted y yo vivíamos antes. Y quizás tú nada más le puedas decir, mira chico, ese no es tu problema. Tu problema es que tú estás muerto. ¿Cómo? Sí. Tú estás muerto. Mira a tu alrededor y mira qué te rodea. Tu dinero te rodea. Tú eres un rico muerto, es lo que tú eres. ¿Qué es lo que te rodea? Tu problema de enfermedad. Mira, un día los gusanos te van a comer perpetuamente. ¿Tú sabes por qué? Porque no has encontrado la solución a tu problema verdadero. ¿Tú sabes cuál es ese? Es sencillito, es que tú estás lejos de Dios. Porque si tú conocieras de quién es el que yo te estoy hablando a ti, tú creerías y de ti correrían ríos de agua de vida. Y tú podrías beber de él eternamente, y ahora no me estarías hablando de problemas, sino de soluciones. Y de cómo tú podrías ver a tu casa salvarse, a tu mujer salvarse y a tus hijos salvarse. Hermano, eso es sencillo de hacerlo. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer esto que les estoy diciendo ahora. Los que hemos creído que Jesús es el Cristo, hermano, no debemos limitar el día de la evangelización mundial a un sábado. No podemos limitar el día de evangelización a un momento en que yo salí a la calle y me encontré con alguien que quizás conozca o que no conozca. Hermano, te estoy hablando de un estilo de vida de adoración a Dios, de un culto verdadero a Dios que comienza desde que tú te levantas, y dice, el salmista decía, aún cuando me despierto, aún sigues conmigo. ¿Qué es esto, Señor? Yo tengo una relación contigo, una relación que no viene debido a mi obediencia, sencillamente a que yo voy a ir a un sábado a cumplir con la evangelización, porque si no lo hago estoy en pecado. No es eso la adoración que Dios demanda de nosotros. Eso es religión. El perro menea la cola para que el dueño le eche un hueso. Cuidado, y nuestro estilo de adoración a Dios no se convierta muchas veces en un estilo mecánico de servirle a un Dios santo, porque va a aborrecer lo que hacemos. ¿Cómo es la adoración? Padre, yo sé que tú estás conmigo, porque yo quiero hacer tu voluntad. Padre, hoy no le prediqué a nadie, Señor, yo hice mal. Pero mañana tú me puedes dar la oportunidad y yo quiero hacerlo y lo voy a hacer. Pero no lo voy a hacer de una manera estricta o mecánica, porque se puede convertir en mí un mandamiento de hombre que me ha sido enseñado. Hay una diferencia entre algo que nació en mí y que está creciendo en mí, a algo que yo he aprendido de este libro. Y entonces cuando yo salgo a la calle me encuentro a alguien que está en esa condición en la que yo estuve, hermano. No saques el evangelio de ti. ¿Cómo? Creyéndome que yo soy la excepción, el ombligo del universo, y que porque tengo la revelación ahora yo puedo hablarle a los demás que están muertos como yo estuve, como si fueran cualquier cosa. De esos millones que están ahí, nosotros no sabemos cuáles son los amados del Padre, pero yo debo hablarle a todos. El único camino para que se encuentren con el que hoy es mi Dios y mi Señor. ¿Qué voy a hacer entonces? Yo me levanto, salgo para la calle, estoy en una cola, comencé a hablar. Yo sé identificar a una persona por algo sencillo, de una manera sencilla. ¿Sabe cómo? Yo veo de lo que hablas. De lo que tú me hablas, de lo que tú estás lleno. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué yo voy a hacer entonces? De lo que hay en mí yo voy a hablar. Mi profesión es pintar, pero yo no te tengo a ti que hablar de pintura, porque ese no es mi objetivo. Mi objetivo no es que tú me glorifiques a mí. Mi objetivo como hijo de Dios es que tú y yo glorifiquemos al Padre, y que la creación glorifique al Padre, y que las generaciones caídas glorifiquen al Padre y sean levantadas. ¿Para qué? Para que acabe de venir de nuevo mi Señor. Estoy compartiéndoles acerca de la lección de 5, Mesías Cristo. Viviendo al Mesías Cristo, viviéndolo a Él, viviendo al Emanuel, levantándome por la mañana con Emanuel, durmiendo al lado de mi Señor.
despertándome en las madrugadas con mi Señor. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no es solamente creer de la manera correcta, sino testificar de la manera correcta. No es solamente aprender que Jesús es el Cristo. Cuando se aprende, entonces pasa algo, se aplica. En todos los oficios pasa algo. Hay una teoría, hay una práctica. ¿Ya? ¿Cuál es la teoría? Estudiar. Cuando estudiamos, ¿qué pasa? El Espíritu Santo obra en nosotros, nos convence. Nos convence de pecado, justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en Él. De justicia porque Cristo es la justicia de Dios, que se presentó delante de Dios mismo con su propia sangre, por cuanto la paga del pecado era muerte, para que tengamos vida. Gloria a Dios, amén. Y de juicio a los que no creen en Él. Eso es de lo que nos convence el Espíritu Santo. Ahora, no es solamente creerlo, ya tengo el conocimiento de la palabra. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a la aplicación de la palabra. La aplicación de la palabra, ¿cómo se hace? No es por conocerla, es por vivirla. La aplicación de la palabra no es saber que Jesús es el Cristo y que es verdadero Rey, sacerdote y profeta. Eso muchos lo saben. ¿Cuál es la aplicación? Primeramente, Él hace la aplicación de la misma palabra en mí. Y entonces, en base a lo que Él ha hecho en mí, yo obedezco a Él. Él aplica la palabra a mí. ¿Cómo? Hace que crea. Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto qué? No es de vosotros. Ustedes estaban en ruina, igual que todas estas personas. Todos nosotros estábamos en ruina, muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora Dios dice, Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y ahora, ¿qué hago yo que he creído a la revelación? Entonces yo lo aplico. ¿Cómo lo va a hacer, por ejemplo, mi suegra allí en su trabajo? Quizás ella no puede ir los sábados a hacer la evangelización, pero en su trabajo ella lo puede hacer. ¿A quién? A todas las enfermeras esas y a las pacientes esas allí. ¿Cómo lo va a hacer abuela Hulda? Está quizás en la casa y salió a comprar algo y ahí mismo anunció el evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque la adoración es un estilo de vida, de aplicación delante de Dios. Quisiera que nosotros, más que entender que Jesús es el Cristo y más que entender que Él es el Mesías prometido, nosotros vivamos bajo el entendimiento perfecto y creer en esto, no solamente porque es un mandato de Dios, sino que hagamos la evangelización mundial. ¿De qué manera? Como decía el apóstol Pablo, de buena voluntad. Él decía, de todas maneras la comisión me ha sido encomendada, yo lo tengo que hacer, porque ay de mí si no anunciar el evangelio. Ese ay de mí dice mucho. Pero no te estoy hablando del ay de mí, sino te estoy hablando del salir dispuestamente. ¿Por qué razón? Porque Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Si entendemos que Él es el verdadero Rey que nosotros necesitábamos, el verdadero sacerdote que nosotros necesitábamos y el verdadero profeta que nosotros necesitábamos, tú y yo estamos llamados a hacer algo, hermano: reedificar. Reedificar. Planta la semilla, lo que Dios ha puesto en ti, ponlo. Lo que el Espíritu Santo ha puesto del Cristo, porque Él te recordará todas las cosas, ponlo. Ponlo a disposición de los oídos de la gente. Pregónalo desde las azoteas, háblalo en las calles. No lo hagamos esquemático, o más tarde o más temprano terminará pereciendo. Escucha, si lo hacemos de una manera esquemática, la evangelización en Cuba va a cesar. ¿Por qué? Porque no es palabra de Dios, no es el evangelio de Dios. Es la verdad de Dios lo que estamos anunciando. Pero no puede ser anunciada desde un corazón que no quiere hacerlo. Tu carne nunca va a querer hacerlo, esa es la verdad. Porque hay una lucha constante entre lo que quiere tu carne y lo que quiere el Espíritu. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá. ¿Cómo? Hagamos la evangelización sabiendo que
El Cristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Él lo resolvió todo perfectamente. Vayamos hoy a nuestras casas, vayamos hoy a las calles, salgamos durante el resto de nuestra vida sabiendo que Él lo hizo todo, hermano. Yo voy a estar de paso por esta tierra, quizás no muchos años ya, pero quisiera poder anunciar eso siempre, y no de una manera esquemática, no atándome a un sábado. No te ates a ti mismo, no te hagas siervo de los hombres. ¿De qué manera te puedes hacer siervo de ti mismo? ¿Cómo? El sábado yo voy a ir. ¿Ve hoy? Es todos los días. Es una adoración permanente. ¿Fluye en ti el agua de vida? Entonces hazla, que se vea. Hazla que se vea. Nadie más nos tiene que ver haciendo la evangelización mundial. Solamente el Padre. Tú le rindes la adoración al Padre. Ese es el campo. Allá afuera está el campo. Te invito, vayamos. Vamos a hablarle a los huesos secos. Dejemos que el Señor nos haga hoy esta pregunta. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Vamos a darle la respuesta. Señor, tú lo sabes. Yo no sé cuántos de ellos van a cobrar vida. No es mi problema. Mi deber es anunciarlo. Yo sé que si yo hablo el Evangelio, puede que hoy vaya a una casa y no me reciban. Puede que mañana vaya a otra casa, no me reciban. Puede que pasado vaya a otra casa, no me reciban. Puede que me pase 20 años yendo a casas diferentes y no reciban. ¿Y sabe qué? No me va a defraudar. ¿Por qué razón? Porque yo no predico el Evangelio para eso. Yo lo predico para testimonio. Pero yo tengo la fe y sé en Cristo que allá afuera hay almas que van a ser salvas. Te estoy hablando, hermano, de vivir esto. De vivir que esas almas se salven. Los asesinos necesitan ser salvos. Los homosexuales necesitan ser salvos. Los drogadictos necesitan ser salvos. Y desdeñamos a veces a los locos, pero ¿te has parado a predicarle a un loco? No tienen alma, ya ellos perdieron su alma. Ellos no pueden ser amados por Dios. Yo me pregunto, ¿no pueden ser amados por Dios? ¿No puede Dios cambiar y en ese momento tocar su raciocinio como hizo con Nabucodonosor? Yo me gozo en algo que decía Nabucodonosor. Dice, yo estuve literalmente comiendo hierba 7 años y después de esto me fue de vuelta mi razón y alabé al Dios de los cielos. Y él termina de esta manera, porque él puede humillar a los que andan con soberbia. Yo me gozo con eso, hermanos. Nosotros debemos aprender que esto es para que nosotros lo demos, no es para que quede estancado en nosotros. O un día puedes explotar de la llenura, o puede que tu manantial comience a mermar. ¿Por qué razón? Porque tú, si somos un río, el río tiene una función, es llevar agua a un lugar. Pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? ¿Cómo nosotros podemos? Mira, hermano, el machete, las herramientas se afilan para un uso, para cortar algo. Y el ejercicio de cortar también afila muchas veces ese mismo metal. Y el Evangelio está en nosotros, pero mientras más tú hablas el Evangelio a las personas, más el Espíritu Santo te va recordando de las Escrituras. Él te va recordando de las Escrituras. Él no va a poner las Escrituras solamente en ti, Él te va a recordar lo que tú has visto en las Escrituras para que tú y yo podamos testificar el Evangelio al Mesías, quien es el Cristo prometido, a Jesús de Nazaret. Pero si yo ya tengo el Evangelio, me callé, no le hablo a nadie nunca el Evangelio, ¿qué va a pasar? Esa luz no se puede coger y meter debajo de un candelero. ¿Entendían esas parábolas así? Yo no puedo ponerla debajo de la mesa, aquí la luz, y taparla con un nylon negro para que nadie la vea. La luz es solo mía, yo la veo, es mía nada más. El fuego sin oxígeno se extingue. El Evangelio sin que brote de ti para salvar a otros te puede servir para salvarte, pero no para cumplir el propósito. Pierdes el sabor. Venimos a ser como címbalo que retiñe. Dejamos de ser luz puesta en medio de las naciones para que otros puedan ver que en ti hay una luz que es diferente, que es Jesús quien es el Cristo, para que la gente sea salva. Deja, eso deja.
de pasar, eso deja, se apaga la luz. Dejamos de ser piedras edificadas sobre la verdadera roca que es Cristo. Por eso el Señor le decía a Pedro, vosotros como piedras vivas, hermano. Una piedra viva, ¿sabe qué hace? Crece. Las casas que se levantan sobre una piedra viva, se rajan las paredes. ¿Por qué? Porque esa piedra crece, es una piedra que crece, porque tiene vida. Si tenemos vida, somos piedra viva. Cumplamos nuestra función. Y así esa es la evidencia, hermanos, de que nosotros creemos que el Mesías es necesario. De que esto que hemos aprendido y que nos ha sido dado por el Espíritu Santo es una necesidad verdadera en ti y en mí. Es más que una palabra. Hay algo que un cantante mundano dice, pero que es una verdad. Y es que Jesús es verbo, no es sustantivo. Es verdad, ¿no? Jesús es verbo, es una acción, no es pasivo. Cristo no es pasivo. Él es manso y humilde, pero no es pasivo. Y entonces, si Él se ha formado en nosotros, se está formando en nosotros, y durante toda nuestra vida se continuará formando en nosotros, no podemos ser pasivos. Démosle a Dios frutos de labios que confiesan su nombre. Dios le bendiga a todos.